motivó la acción, el pensamiento, el sentimiento, la palabra, porque Dios no solamente juzga acciones, Dios también juzga omisiones. Lo que se debió haber hecho y no se hizo, y por qué no se hizo, también es juzgado. Bien dice la Escritura, al que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado por falta, pecado. Él es justo y recto. 25:8 de los Salmos. Les repito, estamos a través de @David Diamond Oficial y de Radio Luz del Mundo Shekhinah Bolivia, y el fin viene pronto desde Honduras. 25:8 de los Salmos. Bueno y recto es el Señor, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, enseñará a los mansos su destino. Todas las sendas del Eterno son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Bien, aquí hay dos palabras en hebreo que voy a analizar. Gesed ve emet. Gesed significa misericordia, compasión. Y emet significa verdad. Esto no lo tenía que predicar, pero se me vino a la mente ahorita, así que lo explico. Gesed es, escúcheme bien, no darle al ser humano lo que se merece. Eso es la misericordia. No darle al ser humano lo que se merece. El ser humano, ¿qué merece? Que Dios lo fulmine. Eso es lo que merecemos, que Dios nos fulmine. Pero Él dice, no obstante que no lo merecen, los voy a perdonar. ¿Me entendió? ¿Están durmiendo, suegritas? ¿O las exorcizo? Amén. ¿Cuántas dicen amén? Amén les vale, si no ya saben, marchan. Y la segunda palabra es verdad. Esta palabra verdad en el idioma hebreo es emet. Esta palabra se escribe con 3 letras hebreas: el alef, el mem y el tav. Para que me entienda un poquitico más profundo. La palabra emet se escribe con 3 letras en el hebreo: el alef, el mem y el tav. El alef es el alfa, la primera letra; el mem justo la del medio, y el tav es la última, es la omega. O sea que la verdad es un principio, es un medio y es un final. No es el resultado de, no, es el proceso, principio, medio y final. La verdad no cambia. La verdad no se desvaría, la verdad no se mezcla con la mentira, es pura de principio, medio y fin. ¿Me entendió? Ahora dice que los caminos de Dios son misericordia y verdad. La misericordia es para levantar al pecador caído. Escúchame. La misericordia levanta y restaura al pecador caído, y la verdad apunta al pecado que derribó al pecador. Mira, poné cuidado, porque lo que te estoy explicando necesito que vos lo entendás bien. La misericordia restaura al que cayó, y la verdad apunta al pecado que hizo caer. Dios nos muestra la falta, pero no para humillarnos, sino para que nos arrepintamos. ¿Me entendió? Muestra la falta con la verdad. La verdad saca a luz el pecado, pero la misericordia restaura a aquel que cayó en ese pecado. ¿Me está escuchando? La verdad sola no arregla la vida del ser humano. Esto es importante que me entendás. La verdad sola no le arregla la vida al hombre. El hombre puede saber la verdad, pero si no recibe la misericordia, no podrá ponerse en pie en la vida cuando la maldad lo derribe o el diablo lo tumbe. Eso tienes que entenderlo. Muchas veces nosotros predicamos la verdad. Sí, la verdad hay que predicarla, pero la verdad por sí misma hace mitad del trabajo. Necesita la misericordia, por favor, hermana. Necesita la misericordia para que esa persona caída y derribada pueda levantarse y proseguir. La verdad por sí misma no levanta. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Por eso dice que todos los caminos de Dios son misericordia y verdad. Predicar solo misericordia sin verdad es un mensaje falso. Es un mensaje a medias, que va a convertir a la persona poco menos que en un cómplice del pecado del otro. ¿Por qué? Porque no sale la verdad.
Yo no le puedo decir a la gente, Dios es amor. No importa, Dios es amor, tranquilo, Dios es amor. Entonces, ¿qué me va a decir el abortista? ¿Qué me va a decir el homosexual, la lesbiana? Ah, Dios es amor. Uy, qué chévere. Pero si no le digo que si sigue practicando esa vida va a terminar condenado, no le hago un bien, le hago un mal. Pero si no le... Y el otro mensaje es decir, mira, homosexual, si tú no te arrepientes vas a ir a condenación eterna. Pero si no le digo de que Dios lo puede perdonar y restaurar, lo acabo de hundir. Por eso la misericordia y la verdad deben ser predicadas en todo mensaje. No puede haber mensaje de verdad sin misericordia, no puede haber mensaje de misericordia sin verdad. Como decía mi papá, en una mano la miel y en otra la hiel, compadre. Ese es el equilibrio del mensaje. Todos os senderos, todos os seus caminhos são misericórdia e verdade. Listo. Soberano. Siguiente característica para acelerar un poco. Dios es, un cachito, perdón. Daniel 4:37, no me puedo saltar este verso. Daniel 4, verso 37. Hermano Corea, hermano Raimundo, Rita, por favor, me mandan el reporte. Quiero mandar un saludo a mi amigo Ariel Sobalbarro en Eslovenia, imagínense. Son 3 de la madrugada en Europa y nos están viendo. Qué bendición. Saludos a todos nuestros hermanos que a través del internet, sin importar la hora, se están tomando el tiempo para ver esta prédica. Daniel 4, verso 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Fíjese usted, la justicia de Dios también se aplica en humillar al prepotente, altivo, soberbio que se cree que está por encima de los demás. Yo el otro día publiqué en portugués una reflexión y explicaba ahí el pecado de la soberbia. La soberbia es el único pecado que Dios castiga en cuanto es pensamiento, no acción. Hermanas, yo quiero pedirle con mucho respeto si por favor me puede cooperar, porque me ponen un serio problema con los hermanos acá. Escúcheme, la soberbia es un pecado que sin resultar en acción todavía ya es terrible ante Dios. ¿Por qué? Porque el soberbio se coloca por encima de los demás. En pocas palabras, pretende usurparle el trono a Dios. Dios dice que mira de lejos al altivo. Y la oración del soberbio es una abominación para Dios. Del arrogante espiritual, o del arrogante intelectual, o del arrogante emocional, o del arrogante que tiene autoridad. Un policía que cree que porque lleva uniforme tiene el derecho de garrotear a Raimundo y todo el mundo, sin olvidarme del pastor Raimundo. Fíjese usted, la soberbia, cuando es solo pensamiento, Dios actúa. Ese es el pecado que llevó a Satanás a la rebelión. Creerse igual a Dios. El soberbio en el fondo se siente Dios y Dios no lo admite. Antes que el soberbio actúe, Dios ya está actuando contra él. Es terrible la soberbia. Este rey Nabucodonosor, solo le recuerdo un dato, era un terrible arrogante que mandó a hacer una estatua de sí mismo y ordenó que todos se postraran ante ella. Y Dios, ¿cómo lo humilló? Lo volvió bestia. Literalmente dice la Biblia, lo volvió bestia. Lo mandó a comer pasto, le crecieron hasta plumas. 7 años estuvo embrutecido. Y vamos a ver más adelante en qué terminó la historia de este cuate, que terminó arrepintiéndose por su soberbia. Ahora vamos a ver a la siguiente característica: la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir que Dios es soberano? Dios tiene una autoridad indiscutible en el universo. Para el necio eso es tiranía, para el necio, pero para el sabio es un consuelo. Escúchame por qué. El necio, como no entiende la forma de obrar y pensar de Dios,
entra en constante contienda contra él. ¿Entendió? Como no entiende a Dios, contiende contra él. Fustiga el actuar de Dios, porque es necio. Y si reconoce la existencia de Dios, lo blasfema y lo insulta. En cambio, el sabio sabe que aunque no entienda a Dios, Él está en control de todo y eso le da paz. Y eso pasa con cualquiera que realmente se humilla ante Dios. Como muchas veces he predicado de esto, este fenómeno es lo mismo que ocurre con el barro. La greda ante la luz del sol se hace más blanda. Así es el corazón del humilde. Ante Dios se hace más humilde. Pero el adobe ante el sol, ¿cuál es el resultado? Se endurece más. Así es el corazón del necio. Hay gente necia que cuando tú le predicas la palabra, tira toda la ira que tiene contra Dios. Tú le estás predicando y empieza a insultar a Dios en tu delante. ¿Y cuál va a ser el resultado después de la charla contigo? No se va a arrepentir, va a quedar más adobe. O es que, te pongo otro ejemplo. Cuando tú miras de frente al sol, el resultado es, te deja ciego. Pero cuando la persona es sabia, agacha la cabeza. ¿Cuál es el resultado? El sol no lo va a enceguecer, lo va a iluminar. Así es la palabra de Dios. A unos enceguece y a otros ilumina. A unos ablanda y a otros endurece más. Por eso dijo Jesús, bienaventurado el que no tropieza en mí. Bienaventurado el que no tropieza conmigo. Dichoso el que no choca contra él. Ese es un tema que hay que entenderlo a cabalidad. Dios es soberano, pero no un tirano. Quiere decir que Dios no le da cuentas de su actuar al hombre. Dios no le debe explicaciones a nadie. Eso está su soberanía. Eso es parte de su soberanía. Es su atribución por ser Dios. Él no tiene que estar a cada rato. ¿Están de acuerdo? Llamemos a un referéndum democrático, hijitos. ¿Les acepto el aborto o no les acepto el homosexualismo? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, votación. Ese no es Dios. Se equivocó. Dios no delibera con el hombre sus principios. Dios no dejará de ser santo y Dios no dejará de ser justo. Dios no dejará de ser bueno por quedar bien con el hombre. Dios no va a poner en juego su identidad y su santidad por quedar bien con el hombre. Quiero que lo entienda bien, porque eso sería ir en contra de sí mismo y de un atributo que se llama soberanía. Sabedor de su propia perfección, Dios emitió leyes que aunque al hombre no le guste, Él las hará respetar. Por eso, Éxodo 33:19, y le respondió, yo haré pasar, le dice el Eterno a Moisés, mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Eterno delante de ti. Y mira dónde se manifiesta la soberanía. Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y seré clemente con el que yo quiera ser clemente. Dios decide en su soberanía cómo mostrar su misericordia y a quienes sí y a quienes no. Muchas veces nosotros no entendemos por qué hay personas a las cuales el acceso en la vida a muchas cosas les es más fácil que a otros. Son misterios de Dios. Él decide a quién ablanda y a quién, bien dice la Escritura, a unos ablanda y a otros endurece. Al mismo Faraón lo endureció, pero con un propósito, mostrar su gloria. Dios endureció a Faraón, no tuvo misericordia de él, lo endureció, pero con un propósito mayor. ¿Cuál era el propósito? Mostrar su gloria a los suyos. Otro dato de la soberanía de Dios, lo que les dije, Él no da cuenta de sus acciones. Job 33:13. ¿Por qué contiendes contra Dios? ¿Por qué peleas contra Él? Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Miren lo que pasó con Job, analizar. Este cuate estaba en una situación terrible. A mí me tocó dar una conferencia sobre la vida de Job en Lima, Perú, hace un tiempito. Y si usted analiza la vida de Job, le pasa todo lo que a cualquier humano le podría pasar y lo acaba. Se le mueren los hijos. Que un hijo entierre a su padre queda huérfano, pero que el padre entierre a los hijos no tiene nombre. Pierde sus bienes
y se le mueren todos los empleados. La calamidad. Para colmo, termina enfermo. Y encima la esposa le dice, morite. La ayuda idónea, la que debería ayudarlo en el momento de dificultad, lo ayuda pero empujarlo al barranco. En la Reina Valera dice, maldice a Dios y muérete. En el hebreo no dice maldice, dice bendice. Es lo más raro. En el hebreo no dice maldice a Dios y muérete, le dice bendícelo a Dios y muérete. Pero la palabra bendición está escrita de tal manera que es un tono sarcástico el que tuvo que haber utilizado. Es que tenés que entender que cuando vos estás leyendo la escritura, tenés que pedir al Espíritu Santo que te haga entender, si es posible, el tono en el cual están hablando los protagonistas, para que tú veas qué es lo que realmente está sucediendo en esa historia. Lo que le está diciendo la mujer es, bendecita a tu Dios y morite, le dice, pero burlándose. Socarrona, ese es el término, socarrón. Eso es en español, socarrón. ¿Conoces esa palabra? Socarrón, burlesco. Una burla siniestra, eso es ser socarrón. Hacerte la burla con cinismo, siendo siniestro, malévolo, maquiavélico. Bendice a Dios y morite, pues, ¿qué es tu Dios? Y mire lo que le pregunta a la mujer, ¿todavía retienes tu integridad?, le dice. ¿Y por qué le hace esa pregunta? Porque Dios al diablo le dice, ¿viste la integridad de Job? Y lo primero que viene en la segunda prueba del diablo es a poner entera de juicio su integridad. El diablo usó la boca de la esposa, literal, porque vino con el mismo reclamo. Dios le dice al diablo, ¿viste la integridad de Job? ¿Qué hace el diablo en la siguiente que baja? ¿Ya vas a mantener tu integridad? Dios me está diciendo que tú eres íntegro, pero usando la boca de la mujer. Muchas veces el diablo va a usar la boca de la gente que más amas y que más cerca de ti está para ponerte a prueba. El diablo no va a usar al que está lejos, va a usar al que está cerca. Pregúntale a Judas. Era el más viejo del grupo. La edad de Judas rondaba entre los 70 y 80 años. Él no era un peladingo, no era un chango. Ese no era un peladingo. Judas era el más viejo del grupo. Por eso se le confiaron las finanzas. Era un choro. Encima. Ratero. Chorizo, pues. Fíjese usted, bueno, me metí en un tema que no tenía que predicar, yo no sé cómo caí acá. Bueno, ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Ahora, estaba hablando del Job. A esto quiero llegar. ¿Por qué me fui un cachito al principio del libro de Job? Porque Job pasa todas las pruebas habidas y por haber. Lo pierde todo y encima casi pierde la vida. La prueba de Job duró 7 años. El cuate no estaba enfermo 3 días. Y después, en su momento de dolor, Job hasta maldice el día de su nacimiento. Protesta. Maldito sea el día en que nací, dice. Maldito sea el hombre que le dijo a mi mamá, hijo, te es nacido. Sea borrado ese día del calendario, dice. Y usted sabía que ese día desapareció en el calendario hebreo y también en el calendario. Hay un día que desapareció y es el día que Job maldijo el día de su nacimiento. Borrado en el calendario hebreo y también en el calendario gentil. Me dirán, será el 30 de febrero. No sé si habrá nacido en mi mismo mes el cuate, pero por ahí andaba. Por lo menos yo nací 7 días antes, de lo contrario yo me friego. No hubiera podido cumplir años nunca. Por culpa del Job. Ese cuate. Miren lo que mete. Bueno, dice que Dios no da cuenta de sus razones. Cuando Job empieza a impugnar a Dios, a hacer preguntas a Dios, Dios lo agarra en el 40 al 42 del Job. Dios le dice a Job, mira Job, le dice, a ver, si eres tan machito, hablando en el término un poco más callejero, si eres hombre, le dice, pórtate como varonil, le dice, ciñe tus lómetros. Entonces, a ver, ponte machito, le está diciendo, literal. A ver, le dice, si eres tan inteligente, ¿dónde estabas vos cuando yo hacía el universo? A ver, ¿dónde estabas? Házmelo saber si eres tan inteligente, le dice. Primera pregunta que Dios le hace a Job, lo tiró al piso. Job le dijo, no puedo responder eso. Claro, es que es lo que yo les dije en una prédica en Medellín el otro día. Si Dios respondiera a cada una de las preguntas que tiene el ser humano, lo deja más loco. Si Dios nos respondiera a todo lo que no podemos responder, nos confunde más. Dios dice, mejor que, o sea, que no, a ustedes no les voy a dar explicación, ustedes tienen que creer, porque si van a querer entender, terminan peor.
El justo por la fe vive, no tanto por la inteligencia. Jesús mismo le dijo al Nicodemo, oye Nicodemo, le digo, si te digo las cosas terrenales y no entiendes, viejo, ¿qué será si te doy explicación de las cosas celestiales? No, man, te da un patatús y te me mueres aquí, man. Y ese tampoco es el propósito. Recuerde, Dios no siempre responde lo que el hombre pregunta porque se quedaría más confundido. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Su soberanía está en no dar cuentas de sus razones y segundo en hacer lo que Él considera que debe hacerse. El Salmo 135:6, todo lo que el Eterno quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. O sea, todo lo que Dios determina, lo hace. Nadie puede decirle a Dios qué estás haciendo. Nadie se le opone. Dios hace todo con sabiduría, perfección y propósito. Sabiduría, perfección y propósito están detrás de cada acción de Dios. No esqueça eso, no olvide eso. Ahora escuche, Daniel 4:34-35. Fíjese, vamos a hablar otra vez de este Nabucodonosor. Qué chévere esta aromática. ¿Me encontraron, suegritas? Daniel 4:34. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Este que se había vuelto bestia por soberbio. Y bendije al Elión, al Altísimo, y alabé y glorifiqué a aquel que vive para siempre, cuyo dominio dura por 7 eternidades, septiterno, y su reino por todas las eras o edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le cuestione y le diga, ¿pero qué estás haciendo? Dios obra con sabiduría, perfección y propósito. Y aquí está claro. Es tanta la soberanía que Dios tiene en su corazón, que Dios hace que el hombre actúe según el plan divino. Escucha bien. Por eso dice la Biblia que Dios ha creado aún al perverso para el día malo. Imagínense. El perverso existe hasta con un propósito. Uno no puede entender, pero ¿por qué existe el perverso? Porque Dios tiene un propósito con él. Llevarlo a juicio en el día del mal. Terrible. Uno no puede entender estas cosas. Por eso dice la Biblia, lo insensato de Dios es más fuerte que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que cualquier humano. La mente humana no puede entender. Con razón Job queda abrumado y Job termina diciendo esta frase. ¿Cuál? La frase más solemne de Job, ¿cuál fue? De oídas te había oído. De oídas te había oído. Dice que Job no era cualquier sarnoso, aunque terminó con sarna, pero no era ningún sarnoso. Job era el hombre recto e íntegro de la tierra en ese momento, y en toda su integridad y rectitud, apartado del mal, o sea que era inteligente. El cuate termina diciendo, no te conozco. Si él se atrevió a decir eso, imagínense nosotros, hermano, que no le llegamos ni al tobillo a Job. Terrible, tremendo. Mis ojos de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y me aborrezco, dice. ¿Cómo pude pensar mal contra ti? Dice, wow. Tremendo. Ahora Dios dice que tuerce el corazón del hombre hacia donde Él quiere. Dios dice que el corazón del rey está en su mano y lo encamina para donde Él considera. Cuando Dios va a castigar a una nación, endurece el corazón del rey, del presidente. El presidente se vuelve inmisericordia y salvaje, perverso, cuando Dios va a juzgar a una nación. Porque Dios sabe que del corazón del rey depende el destino de una nación. Escúcheme bien. Del corazón del rey depende el destino de una nación. Entonces Dios, sobre todos los corazones que controla el del rey. Y si Dios quiere emitir un juicio a una nación, endurece ese. Pero cuando la nación se humilla, ablanda el corazón del rey y ¡pum! La misericordia de Dios cae sobre la nación desde la cabeza, porque esa es la forma de actuar de Dios. Dios no va a ir desde las patas, va a actuar desde la cabeza.
Muchas veces la gente dice, ¿por qué tenemos este gobierno? Pues porque se lo merece. Porque se lo merece. Una vieja frase popular dice, todo pueblo tiene el presidente que se merece. Esa es la verdad, porque Dios está actuando a través de él de acuerdo al pecado de esa nación. Muchas veces uno no dice, pero este yugo no se puede romper, qué terrible. Pero hay que ver el grado de pecado que tiene el pueblo contra Dios para que Dios mande a semejante verdugo ahí al frente. Les repito, Dios hizo al perverso para el día malo. Ahí tiene el presidente perverso. Muchas veces uno no puede entenderlo. La Biblia dice que Dios tuerce el corazón del rey. Y en Proverbios también dice que el corazón del rey está en la mano de Dios y lo inclina donde él considera. Tremendo, hermano. Y aquí dice, para nuestro beneficio, en Filipenses 2:13, porque Él es el que produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Con más razón el corazón de nosotros está en la mano de Él, pues. Por eso una de las cosas que uno tiene que pedir a Dios es que Él nos haga entender su voluntad y ponga su voluntad en nosotros. Bien dijo Jesús, hágase en la tierra tu voluntad, así como en el cielo. Nadie discute la voluntad de Dios, es el problema en la tierra. En el universo todos hacen lo que Dios manda, en la tierra no. En la tierra es la rebelión, el desorden y el caos, terrible. ¿Por qué este planeta es tan conflictivo? Uno mira el universo y el planeta Tierra es un pinchazo de una aguja en el aire, tan chiquitito que es este planeta, pero es el más conflictivo. ¿Por qué? Porque demonios y humanos vivimos aquí, pues. Demonios y humanos vivimos aquí. Y Jesús vino a la tierra, no fue a Júpiter, porque ahí no había nada que arreglar. Fuimos aquí. Dios no vino en cuerpo de marciano para predicar a los marcianos. Él vino en cuerpo humano porque el problema somos los humanos. ¿Cuántos alaban a Dios? Den un aplauso al Señor. Fíjense, ahora vea usted, una vez hay que decir, no, hágase tu voluntad en mi corazón, así como en los cielos, porque si Dios pone su voluntad en nuestro corazón, por ende habrá acción. Dios hará su voluntad por medio de los suyos. Y Dios hará que su voluntad sea hecha cuando Él produzca en nosotros el querer como Él hacer su perfecta, su buena voluntad. Él produce en ustedes, dice, Él hace que nosotros sintamos el deseo de hacer lo que Él manda. Por eso dice Isaías 45:9, ay de aquel que pelea contra su creador. ¿Dirá acaso el tiesto o el barro al que lo labra, qué haces? Hay de aquel que se mete a pelear con Dios, va a perder. Primero porque Dios no va a buscar quedar bien con ese. Va a decir, ay, por favor, no pelees conmigo, déjame te explico. A Dios no le interesa eso. Por favor, no pienses mal de mí, hijito. A ver, te voy a explicar. Dios dice, no quiere entender. Ya desde que su corazón está endurecido, Dios menos explicaciones le va a dar. Dios a veces hace conocer sus razones a aquel que es humilde y manso. A ese le puede mostrar. Él dice, la palabra de Dios es contundente. Clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que vos no conoces. Y cosas grandes y ocultas a veces son las razones de Dios. Dios a muchos de sus profetas les hizo conocer las razones de las cosas. Moisés, por ejemplo, conocía muchas razones de Dios. Abraham fue un privilegiado. Abraham era el pata de Dios, el pata, el parcero, el cuate. Su panita era, su chochera. ¿Y qué dijo Dios? Voy a destruir Sodoma y no le voy a contar a mi cuate, dice. Imagínese Dios yéndolo a buscar a Abraham para contarle un secreto. A Abraham fue y lo buscó a Abraham en persona. En persona vino físicamente Dios a la tierra acompañado de 2 ángeles y le aparece a Abraham. Y va y le dice, voy a destruir Sodoma. Y también Gomorra. Yo sé que tu hermano está ahí, le dice. ¿Cómo te voy a ocultar esto? Mire, las razones de Dios reveladas a un hombre sin que tenga por qué hacerlo. ¿Pero por qué lo hizo? Porque Abraham era amigo. ¿Y dónde se desarrolla la amistad con Dios? En el entendimiento, en la fe, en actuar aún sin entender. Actuar sin entender muchas veces, eso es fe.
te toca hacerlo. Así no lo entiendas, hay que hacerlo, pues, hermano. Muchas veces a vos igual, ¿acaso Dios no te dice que hagas cosas que vos no entiendes? ¿No te ha pasado? Que tú dices, yo, ¿por qué estoy haciendo esto? Pues lo haré, hazlo, cuate. Dios no te va a decir, primero te explico, luego haces. Dios a Abraham lo hizo andar por fe en principio, no le dio explicación. Dios le dijo, sal de tu tierra y camina a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham no le dijo, ¿cómo siga la tierra que yo te mostraré? Primero mostrame y luego voy. Eso hubieras dicho tú, hubiera dicho yo. Anda sacándote el güey, Señor, y me vas mostrando dónde que anda ubicándome tu mapa, Señor, a ver, muéstrame un mapa, ¿dónde es que me quieres llevar? ¿No? Abraham dice que me vaya, pues me voy. ¿Y dónde? No sé, pero me voy. Eso fue andar por fe. Y eso lo tomó Dios como una actitud de fe. Y el que tuvo fe fue llamado amigo. Porque obedeció sin entender ni cuestionar. Sacrifícame a tu hijo, le dijo. ¿En serio? No le dijo eso. Así, ya tranquilo ahorita. Vámonos. Y se lo llevó. Y ya lo iba a cuchillar. Ya tenía el cuchillo en el pescuezo, hermano. Ya tenía el cuchillo en el pescuezo el cuatecito ahí. Cuando Dios le dijo, ya, detente, le dijo. No mates a tu hijo, tranquilo, le dijo. Ya he probado, ya sé que me amas, ya basta, suficiente, no lo mates. Pero el cuate no se puso ahí, pero Señor, ¿qué te pasa, pues? No, él igual, Abraham, ¿qué hizo? Creyó. Hace muchos años atrás, no es que sea tan viejito yo, pero me acuerdo, tendría 24 años. Me tocó dar una prédica en Perú, ahorita me estoy acordando, en Lima. Sí, en Lima. Las 10 pruebas de Abraham. Esa prédica sería buena volver a hacer. Tantos años han pasado de eso, imagínate. Las 10 pruebas que Abraham vivió. 10 veces lo probó Dios. Se le secuestran a la esposa 2 veces, imagínense. Fueron pruebas para él. Pero él también tuvo la culpa. Él le dijo, es mi hermana. Y el rey que dijo, qué bien, cuñado. Y se le llevó la esposa. Esa fue una prueba donde que Dios no mete la mano, se queda así la zarita ahí. Vea lo que le pasó al cuate por Gil. ¿Para qué le dice que es la hermana? Hubiera dicho desde el principio que era la esposa. Después el mismo rey le dice, ¿qué mal te hice? Le dice, ¿por qué no me dijiste que ella es tu esposa? Fíjate, le dice, casi me meto con tu mujer. ¿Y cómo se evitó el problema? Porque Dios le apareció en sueños al rey de Gerar. Y le dijo, donde que tú tocas a esa mujer te mato, le dijo. Si Dios no interviene, chao Sarita. Pero fue una prueba para el cuate, por Gil. Se equivocó, pero tuvo que creer en la acción de Dios, lo protegió. Pasó 10 pruebas. La última fue cuando tenía que clavar el cuchillo a Yitzhak. Uy, bien me has dicho que no me va a alcanzar el tiempo en la prédica por darle tanta lata a las cosas. Bueno, hagamos ya, sí, ya se va a acabar. Ya, característica siguiente. Dios llena los cielos y la tierra. Esto es tremendo. Primera de Reyes 8:27. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Hermano, no hay nada en el universo que contenga a Dios. La pregunta que los rabinos de Israel se hacen y a nosotros los judíos nos las hacen, nos la enseñan y nos ponen a debatir es esa. ¿Los cielos viven en Dios o Dios vive en los cielos? ¿Qué piensa usted? Es una pregunta bien difícil de responder, brother. Hay versículos que dicen que su trono está en el cielo, que Él vive en los cielos. Pero hay versículos como este en el que te dicen que ni siquiera los cielos de los cielos lo pueden contener. Porque Dios es infinitamente omnipresente, está en todo lado. Tú sabes, los judíos todo es pregunta y respuesta, ¿no? Una vez a un judío le preguntaron, oye, ¿y ustedes los judíos por qué preguntan tanto? ¿Y por qué no? Le dijo. Terrible. Siempre pregunta con pregunta, así es la cosa. Para la cultura de Occidente, responder a una pregunta con otra pregunta es grosería. Para nosotros es inteligencia. Jesús, ¿qué les dijo a los fariseos? ¿De parte de quién es el bautismo de Juan? Le dijo, ¿de Dios o de los hombres? Respondan eso y luego les respondo, no podemos. Yo tampoco. Los mandó a volar porque ellos se habían acercado con una pregunta y los mandó a freír monos. Con otra pregunta los mandó a volar.
¿Es lícito pagar impuestos al César? Pasen la moneda. ¿Tienen la moneda? Pregunta con pregunta. Del César, pues a cada uno lo que es de Dios y a otro lo que es del César. Pero salió del problema con otra pregunta. Pero en la mayoría de las veces les dijo: ¿acaso no habéis leído? Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra. ¿Por qué lo llama Señor si es su hijo? Le dijo. Ucha, lo puso en problema. Pregunta contra pregunta. Para ver usted que cuando Jesús peleaba con los fariseos no eran tanto discusiones, eran pregunta contra pregunta. Y ahí se armaban los debates. Ahora sigo. Uno no puede entender a veces cómo Dios puede vivir en una cajita. ¿Cómo es una cajita? Increíble. Dios dice: en el altar, en el arca voy a morar, dice. En el arca de la alianza. Y para que uno vea el poder que tenía ese objeto religioso, que es el más sagrado de la historia humana. Acuérdese cuando los bueyes estaban trasladando el arca y el buey se metió un hueco, ¿recuerda? ¡Pum! A un bache. El otro de comedido va y mete la mano y toca para evitar que el arca se caiga. Y al final, ¿qué pasó? ¿Se cayó el arca? No, pero que murió él. Dios mismo lo fulminó. ¿Por qué? Uno no puede entender cómo un Dios universo infinitamente gigantesco puede estar en un pedazo de caja. Así fue el arca de la alianza, portaba la gloria de Dios. Y Dios no va a mentir, ahí estaba su gloria. Desde ahí hablaba, desde ahí gobernaba, desde la caja, si quiere llamarlo humanamente así. Son cosas insondables de la sabiduría de Dios. Por eso dice Dios: ¿se ocultará alguno, dice el Eterno, en escondrijos donde yo no lo vea? ¿Acaso no lleno yo todos los cielos y la tierra? ¿Dónde se va a meter un choro para no ser pillado por la justicia de Dios? Hermano, donde se meta Dios lo va a encontrar. Para él lo mismo son las tinieblas que la luz. El mismo rey David, ¿acaso no se cuestiona y dice: si subiera a lo alto, ahí estás tú? Si a lo profundo, ahí estás tú. Me voy para allá, estás tú. Y si me voy para allá, igualito me vas a alcanzar. Así me vaya lejos, me vas a alcanzar. Para Dios no hay distancia ni tiempo. Bendito sea Él, porque Él es eterno. Denle un aplauso a Él. Bueno, fíjese usted, llena los cielos y la tierra. Siguiente característica: Dios es inmortal. Inmortal. Salmo 102, verso 26 y 27. Saludos, hermana Rita, ¿cómo anda? Dios la bendiga, hermana Rita, la secretaria. ¿Qué andan haciendo la secretaria? ¿Qué fue, Raimundo? ¿Cómo vas? Dios te bendiga, pastor Raimundo. Ah, sí, gracias. Quiero agradecer a radioemisora Shalom desde Bahía Blanca, Argentina. Nos están retransmitiendo. Gracias, sí, me había olvidado. Gracias, hermana, Dios te bendiga. Sí, Radio Shalom en Bahía Blanca, Argentina, está retransmitiendo la señal para toda la Argentina. Qué bendición. Den un aplauso al Señor por nuestros cuates en Argentina. Fíjate lo que dice: ellos perecerán, mas tú permanecerás. Está hablando de los cielos y la tierra, el universo. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como vestido los cambiarás y serán mudados. Pero vos sos el mismo y tus años no acabarán. Dios no va a morir. Es más, primera de Timoteo 1:17. Esta es una doxología que escribe Pablo al final, primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único y sabio Dios, sea honor, gloria por todos los siglos de los siglos. Pero es inmortal. Primera de Timoteo 6, 15, 16. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea honra e imperio por todos los siglos. Amén. Ya habíamos hablado ya en una anterior explicación acerca de este atributo, ¿no? De ver a Dios. Siguiente característica, ya no falta nada.
No más 4 hojas. Ahorita el pastor me baja del púlpito. Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ahora, ¿qué concepto tenemos de perfección? Es el debate. Perfecto es el que nunca se equivoca. Si ese es el problema, estamos mal. Porque Dios sabe que nos vamos a equivocar. Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Esperaba que Abraham no se equivoque. Mire que se metió en 10 problemas. La perfección no tanto es el no equivocarse, sino el que aun cuando te equivoques, reconozcas en tu miseria que necesitas de Dios y recurras a Él. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Si tu concepto es de que perfección es no equivocarse, estamos mal. El concepto de perfección es que aún sabiendo que nos vamos a equivocar, al arrepentirnos, vamos a recurrir a Él. Y eso también es perfección. Ir a la fuente para recibir el perdón y la restauración. ¿Ya? ¿Ok? Dios es perfecto. Siguiente característica. Dios es incorruptible. Mira, compadre, este tema está bien interesante. Deuteronomio 10:17. ¿Ustedes conocen la palabra mordida aquí? No mordida de comer, mordida, o sea, coima, aceite pues. Cuando tú te agarra el policía y le pasa sus 10 luquitas pues, para la gaseosa. Soborno pues, ya, esa es la mordida. Ya. Mire lo que dice de eso. Porque el Eterno vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios es grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas. A Dios no le interesa tu color de piel, tu riqueza, tu pobreza, tu grado de materialidad. Nada, eso no le interesa a Dios. Eso no se hace lío con eso Dios. Ni toma soborno, cohecho o mordida. A Dios no lo vas a sobornar, no le vas a pasar unos cuantos lucas para comprarlo. No sé si usted se acuerda de esa película de Cantinflas, cuando estaba de médico, ¿se acuerda? Estaba en un parto el Cantinflas y acaba de nacer el bebé. Y al nacer el bebé le muerde la mano y dice, este va a ser policía, dice, pura mordida desde que nace. Choro, terrible, es terrible eso. No estoy diciendo que todos los policías sean choro, pero la mayoría que sí, pegan sus mordidas ahí. Bueno, fíjese, a Dios no lo podés sobornar, no admite cohecho. Por eso es de que ese problema, y tantas veces lo hemos predicado, esas iglesias falsas de la prosperidad enseñan que tú podés meterle cohecho a Dios. Hay gente que hace maldades toda la semana y cree que por ir a dejar dinero en el altar Dios lo va a perdonar. Porque le dice, tranquilo, mijito, dele a Dios, Dios lo va a bendecir. Y no importa, pum, le pega a la mujer en la mañana y en el culto a las 2 horas dando plata. Y piensa que Dios lo va a bendecir. Terrible. Uno de estos temas que ha de haber que hacer una prédica, y me encantaría hacerlo, ¿verdad? Es sobre la violencia intrafamiliar en los hogares cristianos. Es increíble. Increíble. Aquí colocan la cara de buey degollado, casi como que ni abren los ojos. Sí, pero en la casa bien abiertos que los tienen y agarran y le meten los 5 ministerios a la esposa. ¡Pa! Y encima imposición de manos. ¡Pa! La ungen y le hacen profetizar a la pobre señora ahí. Sale gritando, dando gritos de júbilo. Ahí, remolineando a la pobre señora. La ponen a bailar con la escoba a veces, a escobazo limpio. Y después vienen a la iglesia. Aleluya, aleluya. Pucha, hasta el ángel Gabriel queda mudo. Qué linda voz. Si supieran todos cómo la agarras a tu esposa, sarnoso. Increíble. Y creen que porque un predicador le dice, dale a Dios y Dios te va a bendecir, corre el sarnoso para apaciguar la conciencia y pone la plata ahí. ¿Tú qué crees que Dios va a hacer sobornar por vos? ¿Tú qué crees que Dios es un policía callejero ahí que te va a pedir la coima para no ponerte el parte? Oye, Dios no admite cohecho. Dios es incorruptible. Tú puedes corromper al presidente, a un senador, a un diputado, pero a él que tiene el oro y la plata, a él que es dueño del universo, ¿tú crees que lo vas a impresionar con tu dinero, con tu plata? ¿Lo vas a ir a corromper? Estás mal, cuate, estás pensando que la luna es queso y el burro vuela. ¿Qué te pasa? Ubícate. Hay que meterte una inyección con Ubicatex.
Para que pises tierra, cuate. ¿Dónde está? Ya me acordé que me perdí. Ya. Luz. Dios es luz. Listo, a ver, ¿dónde un versículo rápido para acceder? Ya, primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que en mí me sigue no andará en tinieblas. Luz, claridad. Dios no anda haciendo las cosas marulleras por debajo, no anda haciendo trampa, no anda jugando sucio, con mala intención, con cosas por debajo de la mesa. Dios es luz y es claro. Las cosas de Dios son claras, en orden y en paz. Punto. Hay casos, yo de otro día estaba hablando de eso hoy, personas orando. Yo, Señor, estoy orando, estamos orando porque yo quiero casarme con el hermano fulano de tal, pero el hermano es casado. No importa, para Dios nada es imposible, dijo la vieja. Terrible. ¿Y qué cree que Dios va a responder a eso? Dios es luz, nunca lo va a hacer. ¿O qué quieres? ¿Dejarlo viuda? Señora, que se muera la esposa para que se case conmigo. ¿Qué va a pedir? Pero hay gente que ora así. Hay gente que cree que Dios va a ir en contra de su integridad para conceder una petición. Eso sería que Dios es corrupto. Ahí vería, eso sería una mancha en Dios. Y eso no, Dios no lo va a admitir. Orar, o sea, qué ingenuo eres vos si pensás que Dios, que por concederte el gustito o el capricho, va a destruir va a construir tu felicidad sobre desgracia ajena. Dios es luz, Dios no actúa así. Dios no actúa con doble moral, eso te estoy diciendo. Dios es luz. Terrible. ¿Cómo pueden pedir eso? Pero hay gente que pide esas onceras. Y oran y ayunan, por eso dice la palabra. Piden y no reciben porque piden mal, pues. ¿Cómo estás pidiendo eso? Señor, quiero casarme con el esposo de la Furfuruberta. Es terrible. La Furfuruberta es tu esposa. Y otro pasaje. Hashem es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Hashem es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Dios es mi luz y mi salvación. Es luz. Dios es claridad. Sus cosas son transparentes. Sus cosas no son. Seguinte. Amor, esto está claro, atributo del amor de Dios. Primera de Juan 4, verso 8. Creo que ya están ahí, busquen, den la vuelta al ojito nomás. Quiero agradecer una vez más, Pastor Raimundo Ramos, Pastor Antonio Correa, muchas gracias de verdad por estarnos cooperando en la retransmisión de este mensaje. Esto es @David Diamond Oficial, el único Facebook ministerial. Recuerde, David Diamond Historia del Futuro ya no es mi Facebook. Por favor, bloquéenlo, elimínenlo. Están publicando cosas de las cuales yo no soy responsable. Ese Facebook nos lo robaron hace más de un año. Lo estoy repitiendo, @David Diamond Oficial es el único Facebook ministerial donde salen publicadas las últimas enseñanzas. Bien, Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y otro pasaje dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios al que no has visto cuando no puedes amar al prójimo a quien ves? O sea, por tanto, los dos mandamientos siempre son inseparables. Ame a Dios y ame a su prójimo. Dice Jesús, ese es mandamiento semejante. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Le pregunta un fariseo a Jesús. ¿Y él qué le dijo? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Y después dice, amarás a su prójimo como a ti mismo. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Lo amarás con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el otro es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De donde el que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano está en tinieblas. Y eso es a veces lo que pasa. Y eso yo lo conversaba el otro día, ¿verdad? Y lo estábamos conversando con mi amigo, con Jairo, mientras veníamos acá a la iglesia a la prédica. Muchas veces, hermano, dentro de la iglesia hay circunstancias y cosas que uno no puede entender. Hermanos que se encuentran en la calle y se voltean la cara, no se saludan. Pero aquí en la iglesia, hermanita, ¿cómo estás? Pero lo ven en la calle y se hace el sonso. Increíble.
por apariencia aquí, hermanito, ¿cómo está? Dios le bendiga. Nos saludan, le voltean la cara. ¿De qué amor hablan? O sea, ¿a qué vienes a la iglesia, hermano? Terrible. Cosas que están pasando dentro de la misma iglesia. A mí me ha pasado, yo estaba contando acá a mamá Elizabeth. A veces a mí me toca ir a mis clases de alemán, a mis clases de italiano. Y llegan los alumnos al curso, entran, y como cuando entra un perro callejero y se mete, ¿ha visto? Cuando entra un perro callejero y se mete en una casa, el perro ni siquiera mueve la cola ni ladra, pum, entra y se tira en el piso. Igual entran, pum, se sientan. No saludan. Los saludas, no te responden el saludo, se hacen los ciegos, sordos, mudos, Shakiras ahí. La unción de Shakira, ciega, sorda y muda. Terrible. ¿Conoces esa canción de la Shakira, tu paisana? Ciega, sordo, mudo, torpe, ciega, testaruda. Terrible. Oye, yo puedo entender que la gente inconversa haya perdido, eso no se llama timidez, se llama falta de educación. Eso, no saluda porque es tímida, no saluda porque es una grosera y maleducada. ¿Cómo le contestará a la mamá que ni siquiera en la casa saluda, en la calle saluda a la gente? Imagínate que puedes pedir peras al olmo, camisa Tarzán. Eso es pedir camisa Tarzán, hermano. No te vainas. Es terrible. Y en la iglesia está pasando eso. Gente que de la nada te trata mal. Tú llegas a la iglesia, hola hermano, ¿cómo estás? Hola. Dice, pero yo quería esto, esta vieja, ¿por qué se rayó? A este viejo, ¿qué le hice yo? ¿Por qué se raya conmigo? Rayados, andan más rayados que resbalín de gato. Yo no sé qué les pasa, hermano. Pero hay en la alabanza, ¡ay, gloria a Dios! Hasta lloran. Terrible. Si usted no ama a su hermano, usted no ha conocido a Dios. Así de simple. Aquí no meta cuento, hermano. Aquí se come comida, no cuento. Palabra de Dios. Ese de vainas, hermano. Dios es fuego consumidor. Ya vamos a acabar, Pastor Germán, no se preocupe. Pare de sufrir, ahorita. De un cachito, estoy garroteando a estas suegritas. Déjeme que me divierta. Fuego consumidor. Este atributo es tremendo. Deuteronomio 4, 23, 24. Guardaos, no os olvidéis del pacto del Eterno vuestro Dios, que Él estableció con ustedes. Y no os hagáis escultura e imagen de ninguna cosa que el Señor te ha prohibido. No a la idolatría, porque Dios es espíritu y no es materia. Dios no es un pedazo de estuco ni de madera. Dios es espíritu, no materia. El hombre siempre quiere adorar lo que ve, ver para creer, ver para adorar. A Dios no se lo ve y se lo adora. Ese es el verdadero Dios. Ese es el monoteísmo bíblico. Mientras todos los pueblos eran politeístas, adoraban a varios dioses, y hasta ahora hay pueblos paganos como en la India que adoran a las ratas, adoran a los monos, adoran a las vacas, vacas sagradas, adorando lo que ven, porque lo pueden palpar y tocar, y adoran a 15, 20 dioses falsos. Nosotros adoramos a un único Dios vivo y verdadero, al cual no vemos. Escuche bien, no lo vemos, pero lo adoramos. Ese es el monoteísmo bíblico. Adorar a un único Dios al cual no se lo vio. Ahora escuche. Pero el idólatra tiene que adorar cualquier cosa que él crea, porque él solo entiende lo que ve. Y aquí dice Dios, no hagan esto, porque tu Dios es fuego consumidor. Se encendió la ira de Dios y no hay quien la apague, mi hijo. Él es fuego consumidor. ¿Qué quiere decir esta expresión? Fuego consumidor. Hay dos fuegos en la Biblia: el fuego purificador y el fuego consumidor. Escucha bien esto. Hay un fuego purificador del cual habló Juan el Bautista y de la cual habló Malaquías el profeta, que Dios vendría con fuego purificador, y el Señor Jesucristo